En la primera quincena de junio, el índice nacional de precios al consumidor subió 0.49%, con lo que la inflación a tasa anual llegó a un nivel de 7.88% anual, superior al 7.72% del cierre de mayo. Es el mayor nivel desde 2002, cuando se ubicó en 9.22%. De esta manera, el aumento de precios suma 31 quincenas fuera del objetivo del Banco de México, que es de 3%, más menos un punto porcentual. Y esto es relevante porque hoy Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria, en donde se espera que eleve en 75 puntos base su tasa de interés de referencia, en línea con la Reserva Federal de Estados Unidos. Y vamos a hablar de ello con Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Valeria, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pascal, muy buenos días. Bueno, pues yo creo que ya se da por descontado, ¿no? Que vendrá este aumento de 75 puntos base. Mira, 32 de las 33 casas de análisis con las que platica Citibanamex para hacer su encuesta mensual, pues ya dan por descontado ese incremento de 75 puntos base, que no es un incremento usual, no es un incremento habitual, es algo que llevaría, en caso de que sucediera, esperaremos a la una, la tasa de interés a 7.75. No estamos hablando de niveles ya de los que estábamos acostumbrados, alrededor del 4, alrededor del 5. Este incremento a 7.75, si es que llega a concretarse, pues sí nos va a marcar claramente una tendencia al alza y por supuesto una preocupación muy clara con respecto a la inflación. Bueno, ahora la pregunta que todos nos hacemos, y yo creo que se hacen todos a nivel mundial, porque estos movimientos de tasa por parte de los bancos centrales, pues ya se convirtieron en una tendencia, es ¿hasta cuándo y si la medicina será suficiente, Valeria? Mira, la medicina va a ser con muchos efectos secundarios, eso lo tenemos que tener muy claro, es Ujú. como los antibióticos, ¿no? Te tomas un antibiótico, a lo mejor te cura para lo que te lo tomaste, pero te deshace el estómago o te Sí. genera alguna alergia. Eso va a pasar con la medicina para la inflación. Básicamente la medicina para la inflación va por la vía monetaria, que es subida de tasas de interés, y esto puede, sin ninguna duda, frenar las economías. Puede frenar más, por ejemplo, a Estados Unidos que lo que podría frenar a México, porque la relación entre la política monetaria y la actividad real por la penetración financiera de Estados Unidos y de México, pues es mayor en nuestro vecino del norte que lo que está en México. Sin embargo, la pregunta que yo creo que todos nos estamos haciendo, Pascal, desde luego tú también, yo también, es ¿y esto hasta cuándo va a durar? Y desafortunadamente no tenemos ninguna respuesta, porque esto depende de situaciones coyunturales, de Ujú. temas que están sucediendo en el mundo, de la guerra entre Rusia y Ucrania, de todavía los confinamientos en Asia, porque esta política de cero COVID en China, pues aunque uno diga, bueno, están lejísimos y qué más nos da, no, cuando se bloquean o se confinan ciudades enteras en China, se detiene el funcionamiento de los puertos, del comercio internacional, del traslado de bienes, y eso frena y le causa una enorme disrupción a las cadenas productivas. Mientras eso siga sucediendo, no podemos todavía ver la luz al final del túnel, Pascal. Así que me encantaría darte Sí. una fecha y decirte, mira, ya, a finales del año. Pues no, sinceramente, todas las expectativas, todos los que se dedican a hacer pronósticos de inflación, lo único que han ido haciendo es patear el balón, ¿no? Antes era, no, a mediados del año, y ahora no, es a principios del año que entra, no, quizás a finales del año que entra, porque lo que vemos es que estas cuestiones que todos esperábamos que fueran mucho más breves, pues la verdad es que no terminan y eso nos está generando unas enormes disrupciones mundiales. Ahora, se espera que la tasa de interés esté en 9,5% para finales de año. Tú nos hablabas de los efectos secundarios. Sin duda, pues esto castigará el crecimiento económico, Valeria. Por supuesto, castigará el crecimiento económico, va a frenar una economía que hay que decirlo, no me gusta decirlo, Pascal, pero hay que decirlo, la economía mexicana, antes de todo esto, antes de todo este desastre inflacionario que se está viviendo en el mundo, ya traía una dinámica de muy bajo crecimiento. Ujú. Entonces, vamos a frenar a un coche que ya iba muy despacito, no es como que fuéramos creciendo a unas tasas increíbles y de repente tuvimos que frenarle, no, íbamos muy despacio y con la subida en tasas de interés, pues sin duda esto se va a frenar más. Hay que recordar que la subida en tasas de interés pues detiene el crédito y el crédito se utiliza para una cantidad impresionante de actividades productivas, para créditos hipotecarios, para construcción, pero sobre todo para el sector productivo. Y si eso se detiene,
pues no podemos esperar otra cosa más que se detenga el crecimiento económico. Bueno, y además tenemos otra realidad en México que es la disparidad entre regiones, porque si uno observa el crecimiento regional, pues pareciera que algunos estados, marcadamente los del norte y algunos del centro del país, como que ya superaron los efectos de la contracción por la pandemia y en cambio, pues se ha detenido aún más el crecimiento en el sur del país. Entonces estamos ante pues un doble efecto, la economía en su conjunto que no logra todavía pues descuellar de su estado previo a la pandemia, pero una separación aún más grande entre regiones. Sí, porque en efecto, la economía mexicana, cuando hablamos de la economía mexicana en general, pues hablamos de todo lo que pasa en México, de todos los estados, de todos los sectores, pero claramente si partimos la economía mexicana en pedazos, vemos que hay algunos sectores que están creciendo de forma muy interesante, como el sector manufacturas, como el sector de comercio al por mayor, y esos sectores se ubican típicamente en regiones muy claras de México que están ubicadas en el centro y en el norte del país. Esta dinámica de crecimiento, esta brecha en el crecimiento del centro y norte con el crecimiento del sur, Pascal, no ha hecho más que ampliarse. Es una brecha que lleva existiendo décadas, quizás si me apuras siglos, pero en estos últimos años la brecha lo único que ha hecho es irse haciendo más profunda. Yo ya te diría casi, aunque suene súper dramático y no me gusta hacerlo, que ya hay como un abismo entre estos dos Méxicos, entre el México del sur y el México del centro y del norte, que se mueve a un ritmo completamente distinto y que no entiende lo que está sucediendo en el sur, que es un rezago social, no únicamente económico, un rezago económico y social, pues de una magnitud que verdaderamente está partiendo al país. Y bueno, por último, pues creo que es una obviedad decirlo, pero es importante remarcarlo, pues esta inflación que se llegó a considerar transitoria, pues ya no lo es o ya no lo fue. No, bueno, vaya errores de todos los gobernadores o subgobernadores de Estados Unidos, de México, de todo el mundo, ¿no? Porque hay que decir que todo el mundo se fue con ese discurso de la inflación es transitoria. Y Pascal, al final del día todo es transitorio, ¿no? Pero una cosa que dura, ya mencionabas tú, más de 30 y tantas quincenas, pues a mí me queda claro que es un fenómeno, sí, transitorio, pero muy duradero y que le está pegando a los bolsillos de todos los mexicanos y lo que es peor, a los bolsillos de los mexicanos que menos tienen, porque esta inflación se está concentrando en los precios de alimentos. Vemos, por ejemplo, el precio de la cebolla en un año ha subido 50%, la papa 46%. Pues a quienes dedican más de su ingreso a alimentos, que son los sectores más pobres, a ellos les está pegando más la inflación. Valeria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Al contrario, Pascal, un gusto. Hasta luego. Gracias. Valeria Moy es la directora del INCO.